Entonces, dentro de todo eso está el plan estructural del proyecto, que va a contener todo lo que se va a llevar justamente a regularización, o sea, todo lo que va a ser aprobado, ¿ya? Entonces tenemos planes de control de personal, entonces que van a ser que van a detallar justamente qué oficio tiene cada persona. Igual eso también les decía, así bien yo se los entregaba antes, al final del semestre, con un manual básico de funciones. Entonces uno tiene que saber, por ejemplo, cuál es la responsabilidad, por ejemplo, de un chofer. Entonces, hasta dónde llega la responsabilidad de esa persona. Entonces, o sea, el tipo va, recoge, tiene la garantía de recibir, de qué firma o qué no firma, digamos. Entonces, cuando usted recibe, por ejemplo, un mixer de hormigón, ¿quién firma ahí, digamos? Entonces, ¿y de qué se hace responsable, digamos? Entonces, al firmar, al recibir un hormigonero. Entonces, pero bueno, el tema del control del personal, obviamente, aparte de definir las funciones, define también el tiempo de trabajo que va a tener, ¿ya? Entonces, pero bueno, eso va a estar justamente en distintos tipos de planes. Entonces, otros tipos de planes, por ejemplo, lo que se llaman los PASA. Como les dije, la mayoría de ustedes ha llevado materias que no están bien hechas o no están bien dadas, si quieren ponerlo así, ¿ya? Entonces, lo que les decía, usted cuando llevó medio ambiente, la basura, ¿no? La escurrentía del agua, digamos, esa huevada yo. Entonces, ¿cuándo debió aprender a llevar en realidad? Digamos, ¿no? Los planes de evaluación y seguimiento ambiental. Entonces, ¿cómo se hace una matriz ambiental o una matriz de evaluación ambiental? Digamos, ¿y por qué eso? Cuando lleguemos a la parte de medio ambiente me van a entender, o sea, no me van a entender al principio, pero cuando les muestre lo que es una matriz de Leopold, ahí me van a entender. Entonces, ¿de dónde salen todos esos datos? ¿Por qué se tienen que verificar esos datos? ¿Ya? Entonces, porque es parte de lo que es la licencia de construcción, es la matriz de evaluación ambiental, que me va a dar una categoría que me va a permitir construir o no construir, digamos, ¿no? Depende del impacto ambiental que yo produzca dentro de una actividad o un proyecto, ¿ya? Entonces, pero lo vamos a entender un poquito más adelante, ¿no? Entonces, el manejo de los recursos. Entonces, cuando nosotros hablamos de logística, hablamos de el arte, dice, ¿no? De captar cosas y distribuirlas. Entonces, cuando nosotros hablamos de manejo de recursos, estamos hablando inclusive, digamos, ¿no? De planes de desembolso. Entonces, lo que les decía, yo no puedo pretender que mi cliente le voy a decir, tráigame $45,000 para el lunes. Entonces, no puedo pensar en eso. Entonces, yo lo que tengo que hacer es tener un plan de ordenado, totalmente previo, digamos, al inicio de hora, indicándole cuándo me tienen que entregar la plata. Entonces, o hasta cuándo debería tener todo yo el presupuesto listo, para saber cuándo vamos a iniciar obra, que el tipo se comprometa o se busque, digamos, la manera de sacar. Entonces, si nosotros paramos un día, le digo, no solamente es el personal que se perjudica, digamos, usted por contrato tiene 20 días de retraso como máximo, entonces en cualquier contrato, ¿ya? Pero bueno, en el tema de recursos igual está lo que les decía, compra de materiales y distribución de los materiales, ¿ya? Entonces, si yo veo el fresco y el seco, lo primero que vas a notar justamente en estos programas es que dentro de eso tenés el cómo yo compro material, cuánto compro para cada ítem, no solamente para toda la obra, sino para cada ítem. Entonces, y me va a pasar lo mismo con el tema de recursos, como por ejemplo la contratación de profesionales o contratación de personal, perdón. Entonces, ¿cuánto le puedo pagar a un albañil? Entonces, por hacer un trabajo específico, ¿se entiende eso, no? Y no lo voy a sacar obviamente de una revista. Entonces, hay mucha gente que se confunde en eso. Las revistas apenas son un poquito de guía, ¿no? Si yo reviso bien la revista, les voy a mostrar cuando veamos justamente acá en Prescom y Secom, entonces veamos análisis de precio unitario, entonces vamos a ver justamente que hay varios errores. Entonces, no podés pensar, digamos, ¿no? En hacer hormigones, por ejemplo, y en los hormigones que no tenga, por ejemplo, alambre de amarre. Entonces, es impensable porque con eso tenés que atarlo, digamos, entonces no hay manera de que no pensés en eso, ¿ya? Pero se da cuenta que en muchos ítems le falta eso. Entonces van a ver esas variables. Pero el tema de manejo de recursos está también por el tema de pago de equipos y maquinaria. Entonces, a veces, por ejemplo, aquí hay un edificio, no voy a decir el nombre del edificio, pero hay un edificio, por ejemplo, que perdió toda su ganancia solamente por no saber devolver un recurso. Entonces ellos hicieron con casetones recuperables. Alquilaron en ATEC los baldecitos con los cuales se ponen para que tenga esa formita bonita. Entonces terminaron de utilizarlo todas las losas y los guardaron, y después de que se acabó la hora fina los devolvieron recién. Entonces la cuenta le vino por cada uno de esos días en los que estuvieron esos baldecitos ahí. Entonces las pandas y las sopandas y todo lo demás estaba todo guardado, o sea, no lo utilizaban, pero estaban ahí. Entonces, y ahí se le fue toda la ganancia de todo ese edificio. Entonces,
Pero bueno, eso les va a pasar. Entonces, sencillamente usted tiene que saber cómo se maneja el tema de recursos, ¿no? Y tiene que estar planificado, ¿ya? El informe administrativo de revisión del proyecto, entonces, ¿cómo se va a estructurar? Entonces, hay gente que comienza con obra bruta y después de arriba hacia abajo va bajando con obra fina. ¿Ya? Hay mucha gente que por lo general, que lo que más vemos es que va avanzando con obra bruta y va desarrollando obra fina a medida que va subiendo también, para llegar al último piso y llegar con obra fina, digamos, ¿no? ¿Por qué lo hacen al revés algunos? Porque bueno, hay veces que la obra bruta es más rápida, entonces, dependiendo del edificio, comienzan desde arriba hacia abajo. Cuando ya llegan, simplemente se unen al medio, digamos, así, ¿ya? Pero depende de cómo se organiza, ¿ya? Entonces, plan de gasto y plazo es justamente lo que les hablaba acerca del tema de recursos. Entonces, ¿hasta cuándo tengo yo para pagar algunos elementos o para comprar algunos elementos? ¿Ya? Por lo general, cuando veamos el tema de filosofía de calidad, entonces vamos a hablar un poquito, digamos, entonces, de, por ejemplo, los Black Friday. Entonces, porque la mayoría de la gente planifica, digamos, por ejemplo, dentro de los primeros semestres, o sea, todo lo que es primer semestre, entonces ya tendría que estar usted haciendo obras finas, digamos, entonces dentro de eso. ¿Por qué? Digamos, ¿no? Para hacer excavaciones, para hacer todo lo que es cimentaciones y demás cosas, o sea, por lo menos en Santa Cruz llueve demasiado. Entonces, por lo tanto, lo pones para el segundo semestre donde hace más calor, donde hay más. O sea, ahí comenzás a construir, digamos, una cosa que le des la vuelta y ya llegues a la obra fina justamente y tengas todas las cosas compradas después de Black Friday, digamos, ¿no? Entonces, ¿entiendes eso, no? Plan de gasto, plan de eso también. Entonces, actividades del personal, ¿ya? Cuando veamos el tema de seguridad, nuevamente vamos a ver lo que es la seguridad ocupacional. Y todo el concepto de seguridad inicia y termina con capacitación. ¿Ya? Entonces, la transferencia de conocimiento, que habíamos visto que es un tipo de gestión, entonces de transferencia de conocimiento, ¿ya? La tengo que considerar yo dentro de este tipo de gestiones. ¿Por qué, digamos, no? Necesito capacitar a mis trabajadores todos los días. Entonces, si usted trabaja en una petrolera, por ejemplo, me tocó trabajar mucho en petroleras y mineras, entonces, si pueden y tienen la posibilidad de hacerlo, háganlo, es bonito. Entonces, aprendes a construir bien, entonces, como se debe, porque te vas a regir respecto a los procesos constructivos, no te vas a regir respecto a lo que sabe hacer un albañil. Entonces, te vas a regir justamente a la normativa, a la calidad y demás. Entonces, pero bueno, dentro, por ejemplo, de este tipo de actividades, todos los días se toman 5 minutos, por ejemplo, para hablar acerca de seguridad ocupacional. Entonces, son charlas de seguridad. Al final del semestre, les decía, yo les paso planillas de seguridad, digamos, ¿no? de charlas, para que usted vaya anotando, digamos, de qué se va a tratar. Entonces, y este tipo de planificaciones se hacen todos los días. Entonces, pero se entregan antes de la ejecución. O sea, usted no va a hablar, por ejemplo, de, qué sé yo, trabajo en caliente si está haciendo trabajo en altura, o sea, si está pintando en altura, entonces no puede hablar de trabajo en caliente. Pero si están haciendo soldadura en altura, entonces estamos hablando de trabajo en caliente y trabajo en altura. Entonces son capacitaciones que deben darse, ¿ya? Entonces, hay veces, y cuando veamos justamente eso, hay algunas veces que hay algunas temáticas que son insostenibles. Entonces, y las normativas también son infundadas, digamos, de por qué se hacen así. ¿Ya? Por ejemplo, digamos, ¿no? Cuando vos tenés un edificio, entonces te dicen, por ejemplo, que vos tenés que tener planes de seguridad previamente evaluados. Entonces, ¿y qué significa eso? Entonces, que por ejemplo, si tenés el uso de arnés y el rescate de una persona que se está cayendo, o que se cayó, digamos, ¿no? Entonces, debe haberse evaluado ese proceso. ¿Ya? Entonces, en teoría, digamos, ¿no? La gente sabe que se usa arnés y demás cosas, ya vamos a ver los tipos de arnés. ¿Ya? Entonces, pero, en teoría la normativa te dice que tiene que ser un evento probado. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenés que tumbar un muñeco o una persona, entonces, y rescatarla. Entonces, o poder rescatarla y probar que podés rescatarla. Entonces, para eso son los simulacros. Entonces, pero los simulacros, todo el mundo los hace en suelo. Porque no te vas a ir un piso 10, digamos, y colgar a una persona, digamos, no solamente por hacer un simulacro. Entonces, o vas a colgar un maniquí, vas a poner a personas a rescatar un maniquí, digamos, nadie lo va a hacer. Entonces, por eso lo hacen abajo. Entonces, siempre van a ver los simulacros, esas cosas. En las petroleras se ve, petroleras y mineras se ve todo el tiempo simulacro, siempre. Entonces, aquí todavía no hay esa costumbre, pero la normativa dice que debe haber. Entonces, seguramente cuando comience a ver este tema, en gestiones anteriores, por ejemplo la de Johnny, entonces se detenían las obras justamente por falta de uso de EPP, decían. Entonces se iban los de la alcaldía y se iban a las obras y se veían algún trabajador, cualquiera sea, por más que todos estén
bien uniformadito, veían a un solo trabajador, le tomaba una foto sin casco, entonces te paralizaban la otra. Entonces, obviamente sabemos que eso es por un motivo de coima y demás, digamos, sabemos que es para qué. Entonces, pero, digamos, ¿no? La normativa te exige que todos tengan, por ejemplo, casco. ¿Ya? Les decía, cuando nosotros vemos práctica profesional, entonces ahí nos vamos a dar cuenta de que, escucha, hay una diferencia entre empresas y empresas, digamos, entonces, porque hay algunos que se van de chinela, digamos, entonces con eso trabajan, digamos, y es muy normal. Entonces, pero la normativa te indica que debe tener todo el FP. ¿Ya? Planes de gestión de riesgo. ¿Ya? Vamos a conocer al final de lo que es seguridad profesional 3 tipos de cosas. ¿Ya? Entonces, un antes, un durante y un después. Entonces, emergencia, contingencia y crisis. Entonces, 3 tipos de planes distintos. Entonces, esos plancitos, digamos, no tienen ese detalle. Uno es antes, durante y después. Entonces, uno evalúa todos los eventos posibles y todas las reacciones que puedan haber. El otro, básicamente, es un manual de funciones. Entonces, ¿qué significa? Es como una serie de organigramas. Entonces, tenés un triangulito diciendo caída del personal. Entonces, nos cae una compañera. Entonces, sale una linecita diciendo, ¿está consciente? Si sí, se hace esto. Si no, se hace esto. Es una serie de organigramas. Entonces, y el otro, que es el plan de crisis, por ejemplo, es se nos muere alguien. Entonces, ¿qué hago? ¿Hablo? Si viene la prensa, ¿qué digo? Digamos, ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, esos son antes, durante y después. ¿Ya? Entonces, así viene ligado. En el caso de aquí sí, ya cuando quiera venir, se lleva nomás. ¿Ya? Nadie se sienta atrás y mira. Y otros tipos de planes. ¿Ya? Entonces, tenemos también manuales de proyecto, el manual técnico, para tener todo el detalle de cómo se va a elaborar cada instalación. Entonces, todo lo que es manual técnico te va a indicar justamente eso. Entonces, cómo se coloca esto de acá, cómo es el unifilar de este aparato, etc. ¿Ya? Entonces, son técnicos. ¿Ya? Entonces, manual de usuario. Mucha gente no sabe, pero los edificios y las casas deben tener un manual de usuario. Entonces, dentro de eso se explica, por ejemplo, cada cuánto se hace una pintada, digamos, en la casa, cada cuánto se hace una limpieza o se hace una prueba hidráulica. Entonces, mucha gente, por ejemplo, recibe los edificios y no le hacen nunca una prueba hidráulica. Entonces, o digamos, no, comienza a utilizarlo y comienza a trancarse el edificio, digamos, no, o se comienzan a trancar las cañerías, digamos, no, producto de qué, digamos, del polvillo del cemento. Entonces, de cuando era construcción, entonces eso llega, se humedece con agua, con una cosa así, y ese cemento se termina endureciendo y eso produce, obviamente, un montón de cosas. ¿Ya? Entonces, lo más común, por ejemplo, en esta cosa de manuales de usuario, es que la mayoría de los arquitectos, entonces que son nuevos, entonces se olvidan siempre, por ejemplo, en la cocina de las cámaras desgrasadoras, o en las churraqueras, las cámaras desgrasadoras, entonces no las ponen, digamos, entonces sencillamente ponen tuberías y que las conectan a cámara directamente. Entonces, y eso que produce, digamos, que bueno, todo eso de ahí te produce un olor nauseabundo, malo, etc. Entonces, en lugares donde debería cocinar, digamos, ¿no? Entonces, pero es un poquito de falla, digamos, dentro de la formación técnica. ¿Ya? Y bueno, manual administrativo, que esto funciona por lo general en lo que vienen a ser condominios o edificios en altura. ¿Ya? Entonces, acuérdense, digamos, cuando uno habla de llave en mano, tiene que entregar las cosas para funcionar. Entonces, si te entregan y te dan un edificio, llave en mano, entonces vos te responsabilidad del proyecto, ejecutás la obra y haces todos los papeles para entregar, digamos, simplemente el funcionamiento, incluido el armado de todo lo que es la empresa que va a administrar. ¿Ya? Entonces, todo ese tipo de cosas. O sea, cómo va a entrar el tema de entradas, ingresos, guardias, digamos, y demás cosas. ¿Ya? Entonces, pago de expensas y la distribución de todo lo que... por ejemplo, mucha gente no sabe igual. Entonces, los medidores, por ejemplo, yo tengo un lote allá al frente. Entonces, ¿cuántos medidores de luz puedo poner? Por cada, en ese edificio, ¿cuántos medidores de luz creen que hay? ¿Uno por cada departamento? Sí, ¿no es? Entonces, sí, uno por cada departamento puede haber. Podría haber uno, digamos, que se divida todo, podría. Entonces, pero por lo general tenés uno por cada departamento. ¿Cuántos medidores de agua? Entonces, ahí es donde varía harto, digamos, ¿no? Por cada lote te dan un medidor. Entonces, y ahí tenés que prorratear, se dice, digamos, ¿no? Dividir todas las cosas, digamos, dentro de todo eso. Entonces, necesitas tener ese tipo de cosas de cómo se administra, digamos, el tema del agua en un edificio. Entonces, se puede hacer arquitecto y poner 2 medidores, sí, digamos, bajo condiciones muy especiales. Entonces,
Se puede poner trifásico, te va a exigir trifásico, de hecho, por la cantidad de carga que tenga según tu cable, ¿ya? Entonces, dependiendo de eso, ¿ya? En algunos edificios los arquitectos funcionan como monofásico, sí. Entonces, porque teóricamente no debería tener mucha carga, digamos, ¿no? Debería ser solamente residencial, pero bueno. Bueno, construcción en los campos de arquitectura e ingeniería, la construcción es el acto técnico de fabricar edificios o infraestructura. Entonces, todo aquello que exige antes de hacerse disponer de un proyecto una planificación predeterminada. Nuevamente la palabrita, planificación. Adelantarse al hecho, a la necesidad de cada uno de los productos del cliente o que el cliente requiere, ¿ya? Entonces, también se le denomina obra a toda la construcción o la edificación que está hecha. Entonces, 5 tipos generales de obras: residencial, comercial, industrial, obras públicas y obras institucionales. ¿Ya? El Colegio de Arquitectos, inclusive, digamos, no llega a distribuirlo como unidades repetitivas, por ejemplo, en el caso de edificios o de condominios. Entonces, ya sea en altura o sea en horizontales. Entonces, después otra cosa, por ejemplo, que también divide construcciones de diseño de interiores o decoración de interiores, como quieran llamarlo, ¿ya? Entonces, pero bueno, residenciales ya sabemos que es, comerciales igual, industriales todo lo que son naves industriales, todo lo que son. Aquí siempre hay una confusión. Entonces, obras públicas y obras institucionales. ¿Qué es una obra pública y qué es una obra institucional? Entonces, una obra pública, por ejemplo, una plaza. Una obra institucional va a ser, por ejemplo, una facultad, una universidad, digamos, que si bien es pública, digamos, tiene una institución que la rige, ¿se entiende eso, no? Entonces, una subalcaldía, digamos, un centro de salud, etc. Entonces, eso tiene que saber si diferenciarse en el caso de las licitaciones. Ya eso no está aquí por nada, por si acaso eso. Ahora, etapas de la construcción del proyecto de un edificio. Entonces tenemos los diferentes tipos de planos, ¿ya? Entonces, la planeación del proyecto, de cómo se va a elaborar el proyecto. En el caso, por ejemplo, de los edificios sustentables, muchos de ustedes van a llevar el cubo de urbanismo y obra, ¿ya? Entonces, en cualquier versión que les toque. Entonces, los que ya llevaron el código de urbanismo, entonces ya no les sirve para nada por si acaso, porque el código de urbanismo ya lo cambiaron. Entonces, el semestre anterior se cambió. Entonces, lo que saben ahorita no sirve para nada. Entonces, claro, saben que es un índice y demás, o saben cómo aplicar las tablas, me imagino, digamos, saben que es lo que es un retiro de primera categoría y demás. Entonces, saben que esas cosas ya ahorita ya son números fijos. Entonces, 3, 350, no, ya. Entonces, ¿a qué me voy? Ese tipo de cosas están dentro de lo que es la planificación, o sea, cómo se va a elaborar. Entonces, pero aparte de eso, entonces tenés en lo que es edificios ecosustentables, que creo que la mayoría no lo conoce, no sabe qué es. Entonces, ¿para qué sirve eso? ¿Ya? Me decía, nosotros dentro de la universidad o de esta facultad, entonces hay veces que vamos con algunas materias, por ejemplo, que les decía que son totalmente inútiles. Entonces, dentro de eso tenemos algunos talleres que son totalmente inútiles, digamos, ¿no? ¿Por qué? Hacer proyectos fuera de dimensiones, hacer elementos, por ejemplo, que no son rentables. Entonces, porque le pones una forma toda loca, digamos, ¿no? Y son edificios que pueden ser hasta bonitos, entonces, pero nunca en la vida los vas a llegar a construir porque no son rentables. Entonces, y eso, por ejemplo, es una pérdida de tiempo desde el punto de vista profesional. Entonces, cuando vos ves, por ejemplo, el código tiene ciertas limitaciones. Ahora, esas limitaciones están regidas justamente para que vos tengas áreas vendibles y no vendibles, ¿ya? Ese edificio al frente, por ejemplo, si yo lo hago ecosustentable, entonces el hacerlo ecosustentable me va a permitir construir 2 pisos más por lo menos. Entonces, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Tengo 10 cositas ecosustentables, por ejemplo, de que el suelo sea permeable, de que ocupe LEDs, digamos, ¿no? O recupere agua de lluvia, por ejemplo, para riego y demás, entonces, pero 10 cosas de las cuales tengo que cumplir, 3 obligatorias y 3 opcionales. Entonces, y con eso puedo calificar una normativa ecosustentable, me va a permitir subir más pisos. Entonces, ¿usted cree que su cliente, digamos, no le va a agradecer, por ejemplo, que de ese edificio yo pueda subir 2 pisos más? Entonces, sí, ¿por qué, digamos, no? Imagínate que solamente cada piso tenga 100 metros cuadrados, así, siendo bien pobres, digamos, entonces 100 metros cuadrados. Entonces, por si acaso, me dijeron esa queja, digamos, ¿no? Todo el mundo va a su casa a ver su zócalo, entonces, a ver si era pobre o no era pobre, entonces, no, digamos, es solamente una manera de decirlo, ¿ya? Entonces no se lo tomen muy a pecho. Entonces, a veces simplemente es que la mano de obra está acostumbrada a hacer este tipo de zócalo, no porque sean pobres.
Si tuve esa queja, ahí me dijo el arquitecto, nos dijo pobre, fui a ver mi casa y soy pobre. No, pero no es así. ¿Ya? Entonces, pero que mira, entonces vos te vas a ese edificio, por ejemplo, y ponerle que solamente en tu diseño puedas sacar 100 metros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ponerle que el mínimo aquí en Equipetrol sea así, $1.800 el metro cuadrado. Entonces, multiplica cuánto de plata le estás ofertando a tu cliente para poder construir más. ¿Ya? Entonces, hay arquitectos, por ejemplo, que no conocen esa norma. Entonces, edificios ecosostenibles o ecosustentables, como quieran llamarlo. ¿Ya? Entonces, esa normativa es algo que ustedes tienen que aprender. ¿Ya? Pero son, como les digo, son 10 cositas, de las cuales 3 son obligatorias, 3 son opcionales de todo lo que podés rescatar, y tenés que hacer una planilla o un primer plano justamente de cómo va a hacerse el proyecto, o sea, si va a tener paneles solares, digamos, qué tipo de cosas ecosustentables va a tener. ¿Ya? Entonces, y en base a eso puedes subirte mucho más pisos y hacer que tu edificio sea mucho más rentable. ¿Ya? Entonces tenés el plano arquitectónico, que la mayor parte de la gente no entiende a veces qué es un plano arquitectónico. Entonces lo que nosotros hacemos acá en la facultad son anteproyectos. Ya un plano arquitectónico tiene todos los detalles. Entonces, les comentaba hoy justamente a mis colegas, yo por ejemplo cuando presento los planos al colegio de arquitectos, para que el técnico no esté buscando ni se esté inventando cosas directamente. Si tengo un retiro y tengo una cota de retiro, entonces ahí le pongo artículo tanto, retiro tanto, y le pongo la fórmula inclusive. Entonces, para que el tipo no se pierda, entonces, y tampoco me tarde mucho en corregir. Entonces, tenemos, bueno, el tema de las estructuras o todo lo que sea ingeniería. Entonces, estructuras, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones de gas. ¿Ya? Entonces, en Santa Cruz y en Bolivia se te exige que tengas instalaciones de gas. Entonces, lo que les decía, la Universidad de Peña les falló. Entonces, nuevamente tengo que entender esa figura. Entonces, usted no llevó instalaciones de gas en ninguna de las materias que tenía que llevar. Entonces, para eso tenía, si yo no sé hacer instalaciones de gas, tengo que pagar. Entonces, ¿y cuánto pagas? $800 a $1.000 el metro, bueno, ni siquiera la instalación de gas para una casita. Entonces, ¿y dónde aprendes eso? Le decían, no, Infocal. Entonces, usted se va a Infocal, instalaciones de gas, va a aprender AutoCAD, va a aprender a cómo se pone básicamente, una casa va a ser una línea, una válvula, digamos, una linecita, y que llega a la cocina y que llega a las otras instalaciones que tenga, digamos. Entonces, pero por cada uno de esos tramos, digamos, tengo que ser que sea visible, que esté marcado, etcétera, digamos. O sea, te van a enseñar qué tipo de espacio tenés que dejarle, nada. ¿Ya? Entonces, y cuántos huequitos tiene que tener la cocina. Entonces, cuando uno hace edificio, entonces tiene que saber dónde van a quedar esos huequitos justamente de ventilación. Pues tiene un hueco arriba y un hueco abajo en las cocinas, digamos, ¿no? A veces, digamos, cuando tenemos estructura, lo ponemos en la estructura misma, digamos. O sea, tenemos, por ejemplo, un edificio donde tenemos en la carpintería, como esto de acá, digamos, ¿no? Le hicimos los huequitos, digamos, ¿no? Directamente, y eso nos sirvió justamente para habilitar cocinas, digamos, ¿no? Entonces no estaban apegados a la fachada. Entonces, y a veces tenemos el problema, digamos, ¿no? De cómo se plantea, digamos, ¿no? una instalación de gas para que sea aprobada. Entonces, si yo pongo una instalación que está mal hecha, entonces va a venir YPFB y no me va a instalar gas. ¿Ya? Entonces, pero bueno, todo lo que son ingenierías vienen acá. Entonces, todo lo que sea domótica, en hidráulica y sanitaria, el tipo de, como digo, no es lo mismo, y me va a tocar verlo en práctica. Entonces, no es lo mismo cuando uno diseña en plano. Entonces, uno hace la linecita y todo parece rectito, hermoso, digamos, entonces llega un shaft, digamos, entonces, pero cuando ves que a ese shaft llega a un departamento, otro departamento, y se comienza a hacer como un muñón. Entonces, y ese muñón baja todo el conjunto, entonces ahí recién ves, digamos, lo que es la magnitud de la instalación. ¿Ya? ¿Y para qué sirven los shafts? Elementos complementarios como por ejemplo la fachada, las envolventes y demás. ¿Ya? Nosotros tenemos aquí Itaú. Entonces, para Itaú hicimos unas pestañitas, digamos, entonces, de estructura. Entonces, que bueno, recorren durante todo el tramo, digamos, de la fachada. Entonces, y aparte de eso se abre. Entonces, es bonita, digamos, el planteamiento, pero bueno, eso lo hacemos los arquitectos, todo ese detalle de cómo se va a colgar. Y claro, si no está nivelado un piso arriba con el otro piso, no se puede hacer esas cosas, digamos. Entonces, pero el tema es tener justamente el control de esos detalles. Entonces, para que justamente cuando te toque construir y el ingeniero diga, le vamos a bajar 10 centímetros, vos le expliques el por qué no puede bajar 10 centímetros, digamos. Entonces, porque ellos piensan obviamente en la economía de bajar 10 centímetros de hormigón. Entonces, en cada columna, y bueno, 10 centímetros en todo lo que son sus muros y demás. Entonces, ese tipo de cositas no tiene que afectarte a la arquitectura. ¿Ya? Entonces, y
y mucho más en el detalle. Planos de acabado, de que les decía, nosotros hacemos anteproyectos, pero para construcción, por ejemplo, usted tiene que saber, digamos, ¿no? Que, por ejemplo, cuando se hace un mesón, viene, por ejemplo, una pata acá y esto acá, ¿correcto? Entonces, eso no se hace así, papito. Entonces, usted es arquitecto, entonces, esto tiene que estar cortado a 45, así hermoso. ¿No es? Porque usted es arquitecto y ve detalles, ¿no ves? Y aparte de que esté en 45 debe estar, en el lateral no debe estar así, entonces esto debe estar así. Entonces para que venga y haga una pequeña bullita, ¿se entiende eso, no? Entonces, porque para eso le pagan a usted como arquitecto, entonces para ver el detalle. Si yo lo hago así, eso no lo hace un albañil, como la anterior vez, ¿no? O sea, como lo mostró al inicio, eso lo hace un albañil cualquiera. Con una barra y ¡pum! Le pone encima un mesón, entonces se acabó. Entonces, no te pagan para eso. Entonces, se supone que vos sabes de detalle, sabes que este zócalo no viene así, digamos. Entonces, tiene que estar embutido, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí viene el tema de acabado, lo que les decía, bueno, los dineros, ¿no? Entonces, cielo, plano de cielo, eso es sí. ¿Ya? La mayoría ni siquiera lo ha hecho nunca en la facultad, les aseguro. Entonces, plano de piso. Entonces, en práctica profesional, muchos de mis alumnitos se toman la sorpresa, digamos, de que existe plano de piso. Entonces, ¿por qué? Digamos, entonces, porque cuando te toca hacer piso, digamos, ¿no? Allí tienes que traer un planito con unos cuadraditos. Entonces, ¿qué es el cuadradito? Es la matriz. Entonces, ¿cómo es que vas a arrancar de aquí, ¿sabes? Y te vas a ir hasta afuera y eso se va a ir hasta allá, digamos, ¿no? Cuando vos construís o cuando diseñás, digamos, ¿no? Vos decís, sí, voy a tener módulos de 60 por 60. Entonces, y resulta que cuando llegas a la obra, te dice, arquitecto, compré, digamos, ¿no? La cerámica. Entonces, y la compré de 41. Y tenés que replantear todo el colocado del peso. ¿Se entiende eso, no? Entonces, no es algo por si acaso que pase ocasionalmente, pasa siempre. Entonces, nos toca a nosotros acomodarnos a todo ese tipo de cosas y ver que, por ejemplo, aquí no tenga corte y allá donde no se ve nada, pongo todos los cortes mal hechos y demás, digamos, a lo que está chueco y toda la bebada. Entonces, ¿me entienden eso, no? Entonces, pero debo planificarlo. Entonces, tengo planos de acabado, planos de cielo. ¿Cómo voy a poner las luces? ¿Dónde voy a tener luces LED? Por dinero, les decía, ¿no? ¿Cómo voy a llegar allá, digamos, no tener esa ventana? Eso por eso está pequeñísimo, digamos, ¿no? ¿Entendés, no? Entonces, llegas ahí y tenés una ventana y arriba no hay nada. Entonces, ¿entiendes o no? No hay absolutamente nada. Entonces, tenés un solo ambiente hasta allá afuera. Entonces, y tenés obviamente un cierto tipo de cielo que no está bien que está afuera, ¿no? Porque llega el viento y se levantan todas esas cositas y se entran todos los bichos. Entonces, pero bueno, y los planos ASBIL. Entonces, los planos ASBIL es algo que se hace al finalizar la obra. Entonces, y se lo hace durante todo el proceso de la obra. Entonces, cuando alguien hace una bajante, entonces tiene que mostrar cómo realmente terminó todo ese unión de bajantes. Entonces, necesito saber, por ejemplo, que por aquí pasa un tubo. Entonces, y tiene que estar graficado a cuántos centímetros para que no venga una persona y le tire una taladrada. Entonces, nuevamente, en práctica, cuando uno hace la práctica ya se da cuenta que aquí, por ejemplo, pongo un punto de electricidad. Entonces, y el albañil, en vez de salir recto hacia arriba o recto hacia abajo y pasarlo por losa, entonces, en vez de salir recto hacia arriba y pasar todas las instalaciones por cielo, por ejemplo, entonces le tira en diagonal, porque le sale más económico de ser diagonal, entonces, y lo tira en diagonal. Entonces, ¿qué significa eso? Cualquier persona que quiera colgar un cuadro o quiera taladrar alguna cosa así, le va a tirar, digamos, un cable con electricidad. Entonces, ese tipo de cositas te ponen en los planos ASBIL. Entonces, como terminó, aquí decía que esto va a medir 4 metros, entonces, y termina siendo 4.05, entonces tiene que ser 4.05 el plano. Adecuo el plano justamente a eso. ¿Ya? Entonces, en Revit se llaman fases. No se han visto eso en Revit, que existen las fases, ¿no? Entonces, y tenés una fase que va a ser de construcción. Entonces, ¿cómo termina siendo el plano final? Entonces, no lo que vos planificás, cómo terminó siendo el plano final. ¿Ya? Entonces, para eso son los planos ASBIL. ¿Ya? Esto es lo mismo. Esta es la historia de la planificación. ¿Ya? Entonces, de todo lo que es los sistemas de gestión. ¿Ya? Entonces, no nos interesa saber historia. Entonces, no vamos a llevar nada de esto ni siquiera en el examen de historia. ¿Ya? Entonces, pero sí nos interesa conocer un poquito de cómo se maneja esto. ¿Ya? Nos interesan 3 aspectos. ¿Ya? Entonces, uno es la creación del diagrama de Gantt, que va a representar los tiempos a través de unas barras que van a simbolizar fechas. Entonces, ¿y dónde los voy a poner? En un calendario. ¿Ya? O sea, voy a tener un calendario y una barra va a significar varios días, digamos, de la actividad.
Entonces, nada más hace el diagrama de Gantt. Entonces, el otro va a ser el diagrama de PERT. Entonces, el diagrama de PERT, fíjense, aquí está el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt. Entonces, el de PERT, fíjense, y el CPM se inventan casi al mismo tiempo. ¿Ya? El de PERT va a decirte, por ejemplo, que vos tenés algunas actividades, pero que dependen de otras para poder funcionar. Entonces, y te parece ahorita muy lógico, ¿ya? Pero bueno, hay que entender que en estos procesos, digamos, no había un orden en realidad. Entonces, los procesos se fueron acomodando, ¿ya? Entonces, y fueron comenzando a crear filosofías de calidad y un montón de procesos, ¿ya? Entonces, el diagrama de PERT te va a decir que vos tenés predecesora, que te van a organizar y que no podés avanzar sin haber terminado alguna. Entonces, yo no puedo comenzar a hacer una losa, entonces si todavía no puse las columnas, ¿entiendes o no? Pero puedo ver, por ejemplo, los muros. Entonces puedo no hacerlo los muros y sencillamente hacer pura obra bruta y después comenzar a hacer muros, digamos, ¿no? Y subiendo, ¿entiendes o no? ¿Ya? Entonces, pero necesito terminar primero las columnas porque no tengo que apoyarme. Entonces, salvo que, digamos, no se hagan monolíticos. Entonces, en las petroleras, por ejemplo, en las mineras, me gusta mucho el tema monolítico. Entonces, ¿qué significa? Usted hace, es decir, si son de 2 pisos, entonces 2 pisos de encofrado. Y termina de hacer todo el encofrado y tenés el apoyo del encofrado sobre otro encofrado. Entonces, y sobre eso comenzás, por ejemplo, esta columna de acá, le pones ventanitas y comenzás a vaciar. Plá, plá, plá. Terminás ahí y seguís con la losa, y seguís el vaciado de la losa y seguís para arriba, porque quieren que esté todo en una sola pieza. Algo así. Entonces, por alguna condición tienen ese sistema de calidad. Entonces, la calidad que ellos quieren es que sea monolítico totalmente. Entonces, ni siquiera quieren que sea por pieza o por parte. Entonces, a veces no se puede, digamos, entonces, pero es el concepto que ellos tienen. Entonces, eso es el tema de PERT. Entonces, cómo se organiza la obra a través de predecesores. ¿Ya? Antes hacían el diagrama de PERT, que bueno, son como unos redonditos, digamos, los que tienen justamente de qué depende y cuál es el que deriva. Entonces, se va a hacer como un árbol. Entonces, como un árbol, obviamente, de proceso. Y el otro que tenemos es el CPM. Entonces, Critic Patch Method. Entonces, método de la ruta crítica. ¿Ya? Entonces, el método de la ruta crítica te va a decir qué actividades te pueden retrasar la obra. Entonces, por ejemplo, dentro de una línea crítica, entonces la mayoría de la gente dice, sí, pones la losa, después pones las columnas, después pones el muro, después pones la otra losa, después pones otra vez columna, pones otra vez muro, digamos, ¿no? Y vas haciendo piso, qué sé yo, digamos, o sea, tenés una ruta que vas a seguir. Ahora, ¿en qué actividades no me puedo retrasar? Porque me retrasa toda la obra. Entonces, eso es lo que te dice el método de la ruta crítica, ¿ya? El Prescon y el Second, entonces, el Prescon en realidad, entonces te va a ayudar justamente a identificar rápidamente una ruta crítica. Entonces, por ejemplo, lo que les dije hace rato, entonces yo no puedo continuar, digamos, ¿no? Colocando losa, o sea, si yo no termino de hacer las columnas, entonces la siguiente losa no la puedo desarrollar porque todavía no tengo dónde apoyarme. Entonces, es crítico el hecho de elevar una columna, ¿no? Entonces, sin embargo, podría no avanzar, por ejemplo, con el piso o con los muros. Entonces, que eso podría ponerlo a después, digamos. Entonces, pero me va a indicar qué elementos, si se retrasan, me retrasan la obra. Entonces, nada más. Entonces, de eso trata el tema de la ruta crítica, el CPM. ¿Ya? Que como les digo, mucha gente lo utiliza para saber en qué no me voy a retrasar. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, voy a hacer una losa, entonces, lo que les decía, mucha gente cree que es el vaciado de hormigón y se acabó. Entonces, pero cuando les toca construir, se dan cuenta de que, pucha, llame por favor al ingeniero, al hidráulico, al eléctrico, al de gas, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que poner esos tubos. Y si no los pones esos tubos, pinchar losa. Y si pinchas losa, hay lugares donde no podés pinchar losa. Porque les decía, esa columna tiene un ábaco. Entonces, y ese abaco es de hormigón puro. Si yo pico eso de ahí, traigo la estructura, no lo puedo picar. Entonces, si no puse mi instalación ahí, porque nosotros ponemos por lo general las columnas las ponemos en los baños, en los roperos, o sea, lo ponemos ahí para que no se vean, ¿no? Entonces, como arquitectos, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces, no nos gusta que se vean, entonces las escondemos por lo general. ¿Ya? Entonces, pero a veces no las podés esconder, entonces, pero a veces te tocan en los baños, entonces si en los baños vos no pusiste el tubito, entonces ya no lo podés poner y tenés que replantearlo el baño. ¿Ya? Entonces, arquitecto, entonces, pero cuando replanteas el baño, ¿cuál es la solución más fácil? Entonces, muchos de nosotros les decían, vamos a ir a una casa en la cual llegas a la planta alta, entonces, y en la planta alta te topas con algo bien raro. Entonces, tenés la suite, entonces, del departamento,
y tenés el baño de la suite, y el baño de la suite está un peldaño más arriba. Entonces, no sé si se han tomado con eso alguna vez. Entonces, sí, ¿no es? Entonces, ¿y por qué está eso? Digamos, porque a alguien se le olvidó poner las instalaciones. Entonces, ¿y qué es lo que hizo? Entonces, subió un peldaño y en ese peldañito pone todas las instalaciones para que vayan. Entonces, busca de ahí hacia dónde irse para que una bajante por algún muro, por una cosa así. Entonces, y ahí pone justamente todas las instalaciones en eso que subió. Entonces, y bueno, es normal, por lo menos aquí en Santa Cruz, ver eso acá. Entonces, todo lo que sea departamento. ¿Ya? Entonces, pero bueno, son los dos. Después todo esto acá va a ser el tema del sistema de administración, después tenemos el PIN y demás, entonces viene a reemplazar todo este tipo de cosas. ¿Ya? No nos interesa, les decía, esta parte de historia. Yo en mi nuevo documento ya lo he descartado totalmente. Pero aquí está por si acaso se les interesa. Esto de acá es lo mismo. Ya. Por excelencia, ¿ya? El programa para hacer planificación es el MS Project. Entonces, usted es el programa estándar, como así, para hacer planificación. ¿Ya? Entonces, es súper sencillo el programa, pero no necesitan hacer una clase de esto. Entonces, el problema de eso es que es un programa estándar, o sea, significa que puedo aplicar para cualquier cosa. Entonces, el problema que tengo con el MS Project es que teníamos que crear todos los ítems y todas las cosas para MS Project. Entonces, el Prescon y el Secon es un programa que lo que hace es tomar el MS Project y el Excel y lo une en una sola programación, nada más así. ¿Ya? Entonces, me pasa lo mismo con el Quark, me pasa lo mismo con el ACP y demás programas. ¿Ya? Entonces, hacen exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, pero la idea básica de esto que es, digamos, ¿no? Si bien es el programa estándar, la idea es que cualquier programa que usted tenga pueda exportar a MS Project. Entonces, pues, como le digo, el tema de que sea estándar es algo que no podemos salir de ahí. ¿Ya? Entonces, en las petroleras, en las mineras, si vemos llevar tus propios diagramas y tus propios diagramas de Gantt, ¿lo vieron? Cuando hablo de diagramas. Entonces, llevas tu propia planificación, entonces te lo piden siempre en MS Project. Entonces, siempre. Entonces, ¿por qué? Porque las empresas esas trabajan en MS Project. Ahora, un sistema integrado de SIC. Entonces, cuando hablamos de sistemas, hablamos de un árbol de necesidades que tiene un producto final. Entonces, básicamente, con una raíz que permite un solo producto que viene a ser la calidad requerida. ¿Ya? Entonces, mi ejemplo siempre fue el tema, les decía, de el hambre en África. Entonces, ¿por qué se produce el hambre en África? ¿No? Entonces, ya, porque bueno, falta comida. Y se mandan toneladas de comida a África y sigue habiendo hambre en África. ¿Vale? Entonces, no es que no falta comida, falta dinero. Entonces, y mandas millones de dólares a África y resulta que no es el dinero tampoco lo que falta. Y sigue habiendo hambre en África. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque no es un problema lineal, es un problema sistémico. Entonces, en alguna parte hay diamantes de sangre, en otro tema hay temas de guerra, en otros temas hay un tema de que la política les interesa que se mantenga así, en otro tema hay el tema de ignorancia o de pobreza, de educación y demás, o sea, les interesa que la gente se mantenga así, por eso hay hambre en África. Entonces, y todas esas cositas, una por una, digamos, nos van haciendo que haya hambre en África. Entonces, vamos a entender eso, ¿no? Entonces, es sistémico, no es lineal. ¿Ya? Entonces, pasa lo mismo en la obra. Cuando la persona quiere garantizar la calidad de una obra, entonces no puede ir al final a verificar la obra. Entonces, que es el error que comete la mayoría. Entonces, igual, lo mismo le decía, en práctica preprofesional, vamos a ver que algunos compañeritos les toca, por ejemplo, ir a una obra, digamos, puede ser práctica con el arquitecto fulanito. Entonces, y resulta que, bueno, el arquitecto fulanito sí, usted se va a encargar de esta obra. Entonces, y no vuelve más el arquitecto. Entonces, y vuelve de ahí a un mes y de ahí a 2 meses. Entonces, es muy normal eso. Entonces, ¿por qué? Porque él cree que el albañil va a seguir los planos que le está indicando, entonces, y que el practicante va a hacerlo seguir esos planos, y que finalmente lo que va a hablar es el producto que va a ser la casa hecha. Algo así. Entonces, ese proceso está mal hecho, por si acaso. Ya saben que está mal hecho, ¿no? Entonces, es lógica, ¿no? Pero es muy normal. El problema es ese, la normalidad. Entonces, y les digo porque hay muchos que son colegas egresados acá. Entonces, pero bueno, lo que hay que evaluar, les decía,
es un poquito general, o sea, todo. O sea, pero todo lo medís con calidad, no por el resultado final, sino por los procesos. O sea, los procesos son los que hay que desencadenar con calidad. Entonces, si yo tengo un buen replanteo, voy a tener un buen proceso de ejecución. Si tengo unos buenos cimientos, lo demás va a seguir bien, sencillamente así. Entonces, a cada uno de los procesos yo los reviso con calidad, entonces voy a tener un producto final de buena calidad. Si fallo en uno de esos, voy a tener un producto de mala calidad. Es decir, mi ejemplo siempre va a ser entonces, de lo que no se debe hacer. Entonces, por ejemplo, si usted ve, le dice, vamos a salir aquí afuera y ve esa columna está de allá hacia afuera hacia adentro, de allá hacia afuera hacia adentro, toda esta línea así. Solamente que si usted mira hacia allá un poquito, pues se da cuenta que hay una columna ridícula que está hacia afuera. Entonces, ¿por qué está eso? Porque el boludo que hizo el replanteo le peló al replanteo de esa columna, de una columna, y con eso regaste toda la calidad del edificio. O sea, poner una columna que te salta a la vista, digamos, entonces, porque es la única que hay en todo el edificio. Entonces, ¿y cuántas veces le puede pasar eso? Montones de veces, ¿no? Entonces, lo más común, por ejemplo, en los errores que hay en obra son los replanteos. ¿Ya? Entonces, la mayoría de la parte de la gente no sabe cómo replantear, no sabe dónde medir inicialmente, cómo ubicar una casa del lote, etc. Entonces, ni siquiera es eso. No sabe ni siquiera ubicar los lotes. Entonces, si usted se va a los planes de vivienda social, entonces, y va a los planes de vivienda social, va a identificar, por ejemplo, que hay casitas que están a medio de construir. Entonces, no están a medio de construir porque se les acabó la plata, sino que la empresa que estaba construyendo esas casitas le pegó al lote. Entonces, y donde estaba construyendo no era su lote, mierda, y era más allá. Se fueron a construir más allá. Entonces, pero ya está la casa levantadita, ¿no? Y la tienen que dejar ahí nomás, digamos, porque es más, no, digamos, o sea, para que la vas a tumbar, digamos, ya está construida, digamos, ya tenés el material desarrollado ahí. Por si acaso, la demolición de cualquier cosa te sale la mitad del precio de la mano de obra del ítem. Entonces, ¿para qué vas a gastar plata para tumbar algo que nadie te va a devolver? Entonces, así que las dejan ahí las casitas. Entonces, lo primero que fallan siempre es el planteo, ¿ya? Ahora, todos estos sistemas se integran para lograr gestión. Entonces, o sea, concuasan todito y tenés que llegar a un producto que va a poder ser gestionable, ¿ya? Entonces, dentro de los sistemas integrados de gestión de cualquier empresa existen un montón. ¿Ya? Entonces, y dependiendo de para qué sea la empresa, vamos a gestionar algunos tipos de cosas, ¿ya? Entonces, en obra solamente se maneja tres. Entonces, yo lo firmo así porque, digamos, como le dije, he trabajado en empresas petroleras y mineras. Entonces, dentro de las petroleras y mineras no se manejan bajo estándares nacionales, porque son estándares internacionales. Entonces, ¿por qué? Las normas ISO no son bolivianas. Entonces, todo lo que sea ISO 9000, que va a ser calidad, ISO 14000, OSHA y demás cosas, entonces son normativas internacionales. Entonces, por lo tanto, para que un sistema integrado de gestión en obra se desencadene, necesitas tres sistemas: calidad, seguridad y medio ambiente, sí o sí. ¿Ya? Entonces, pero dentro de eso existen otros. Entonces, el primero va a ser el de calidad, obviamente. SGI. Entonces, va a aparecer con una persona en obra. Entonces, en las petroleras, por ejemplo, hay una persona encargada solamente de calidad. Se va a llamar HSQ, que es el Security Quality, digamos. Entonces, va a ser el encargado de calidad. Entonces, obviamente, esa persona también ve el tema de salud ocupacional, digamos, no el tema de seguridad. Entonces, pero su interés principal es la calidad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Planes de calidad. Entonces, lo que le decía, toma un proceso constructivo y lo convierte en una planilla de calidad. Entonces, una planilla, una hoja donde yo puedo verificar que este muro está bien hecho. ¿Entienden, no? Entonces, pero no lo califico como producto final, lo califico en el proceso. Entonces, en el antes voy y verifico que los ladrillos que están ocupando tengan la forma rectangular, tengan un color uniforme y cosido, digamos, que no esté negro, que tampoco esté blanco, que tiene color. O sea, voy verificando eso y voy tiqueando. Entonces, una vez tiqueo todo eso de acá, puedo a la siguiente fase. Entonces, colocado el muro, entonces allá, ¿cómo verificar el tema del muro? Primero su replanteo. ¿Corresponde el lugar? ¿No corresponde el lugar? ¿Está bien replanteado o no? Entonces, y dentro del replanteo están los requisitos previos. Entonces, ¿por qué, digamos, no? Mucha gente cree que vacía una losa, literal, digamos, y seguramente muchos aquí se van a enterar. Entonces, vacían una losa y por eso están implantados los muros donde te da la gana. Entonces, por lo general, por ejemplo, si fuera una viga o losa alivianada, entonces, donde va a haber un muro, se pone doble viga.
Entonces, o si no, poner lo que se llama viga plana. Entonces, que significa que va a haber una estructura con una viguita que va a ser el mismo grosor de la losa. ¿Se entiende eso, no? Porque ahí va a ir encima una columna, a un muro, perdón. Entonces, ¿se entiende eso, no? Entonces, no se enlaza con ninguna columna, se enlaza de viga a viga. Entonces, nada más. Y plano. Entonces, pero mucha gente sencillamente le tira vigueta, ¿sabes? Y encima le ponen un montón de muros como sea. Entonces, y lo van a ver en N cantidad de construcciones aquí en Santa Cruz. Entonces, inclusive si usted se va a Cochabamba, se va a tomar una sorpresa. Entonces, si usted se va a Cochabamba y hay una denuncia justamente de eso y una observación respecto a eso, porque en un lugar que tiene problemas sísmicos, los cochalos tienen un montón de construcciones en edificios que están fotografiados, que están denunciados cada uno de ellos. Ellos no ponen, por ejemplo, los ábacos. Entonces ellos ponen la columna y de aquí comienzan a salir las vigas directamente. Sin ningún tipo de ábaco que hace que todo esto de acá se vaya a la columna. Entonces, ¿entiendes eso, no? Entonces directamente ponen aquí viga y la vigueta por se sientan encima. Entonces no ponen nada. Entonces, ¿qué significa eso? Al menor temblor a una cosa, esto se va a poner como un clavo. Clac, uno sobre otro. Entonces, pero de eso hay N cantidad de denuncias. El Colegio de Ingenieros de Cochabamba no ha hecho nada hasta ahorita, se sigue construyendo así. Entonces, ¿por qué? Porque es la idiosincrasia de que eso funciona. Entonces, no funciona, digamos. Pero bueno, tenemos este sistema de calidad que va a verificar justamente eso. Entonces, que todos los procesos que nosotros hagamos tengan calidad. Que el colocado del piso esté bien hecho, que el colocado del cielo esté bien hecho. Esto es un sistema de gestión de riesgo. ¿Qué es lo que se hace con esto? Se evalúa cada uno de los procesos que hay en la obra y se evalúa qué tipo de riesgo puede tener. ¿Ya? O sea, cuando uno habla de riesgo, a veces no entiende el cómo o el por qué. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de pintura, ¿qué riesgo puede tener pintura acá? Entonces, para empezar, el tema de caída. Entonces, ¿por qué, digamos, no? Cuando hablas de caída, entonces la normativa internacional te dice 1,80 m. La normativa nacional te dice 1,20 m. Entonces, si yo me caigo de 1,20 m, entonces, sencillamente, bueno, me caigo del mismo nivel, entonces, al parecer nosotros somos más petizos, entonces, pero si te caes de 1,20 m te puedes matar. Entonces, eso es lo que te dice la normativa. Ahora, todas las normativas que vamos a ver acá no están en base a la planificación. Es algo que tengo que entender así bien clarito. Entonces, están en base a la experiencia que lo trae. Entonces, porque alguien ya se mató. Entonces, cuando alguien te dice, por ejemplo, que el tema de soldadura, entonces, un soldador en una petrolera, entonces no puede estar más de 2 años de soldadura de línea. Soldadura de línea es la que sueldan durante 8 horas continuas. Sueldan tubos por adentro y tubos por afuera. Entonces, y están todo el día soldando esos tipos. Entonces, característica, eso de ahí no puede estar más de 2 años. Entonces, ¿y por qué no puede estar más de 2 años? Porque a partir de los 2 años se queda ciego. Entonces, sí o sí. Entonces, y eso está en base, les digo, a la experiencia, no a la planificación. No es que alguien diga, si la córnea del ojo humano puede aguantar. No, eso no existe. Entonces, alguien ya se mató. El tema del uso del casco viene a ser lo mismo. Entonces, y son normas internacionales. O sea, no es porque alguien planificó algo así, es porque alguien ya se mató. Entonces, alguien ya le afectó de alguna manera. ¿Ya? Entonces, pero quizás sea el sistema de gestión de riesgo. ¿Ya? Entonces, aquí va a estar un encargado de seguridad ocupacional, lo que se llama un CISO. Entonces, igual, si usted quiere capacitarse en CISO, entonces la mejor institución que hay es INNORCA. Entonces, que va a ser seguridad y seguridad ocupacional, en realidad. Salud y seguridad ocupacional, CISO. Entonces, y bueno, importante eso sí, digamos, ¿no? Porque se hacen los planes de contingencia, planes de emergencia y demás. Entonces, dependiendo del tamaño del edificio, entonces la persona va a tener mayores o menores ingresos. Entonces, ¿por qué, digamos, no? Entonces, antes se cobraba, por ejemplo, 60 pesos para la licencia de un CISO. Entonces, 60 pesos costaba. Ahora se cobra 6 pesos el metro cuadrado. Entonces, de ahorita no sé cuánto más estarán cobrando. La verdad es que al último todavía no hemos metido los últimos papeles del último edificio que estamos haciendo. Entonces, ¿y qué significa eso? Por cada metro cuadrado, imagínate que saques 8.000 metros cuadrados de un edificio. Entonces, multiplicarlo por 6 pesos y saber cuánta plata es, digamos, ¿no? Entonces, ahí recién entender, digamos, ¿no? De que eso tiene que estar planificado y la gente a la que le vas a vender un edificio tiene que saber que va a tirarse esa plata. Entonces, porque esa plata no es perdón. Entonces, necesitas tener un plan de desembolso y saber que eso es parte del principio. ¿Ya?
Si no saben cuáles son los requisitos ni cuánto cuesta cada cosa, entonces yo hice mi botcito, no sé si lo han visto. Entonces, en ese bot usted le pone cuánto cuesta una licencia de funcionamiento, una licencia de uso de suelo, entonces, y dónde lo tramito. Se pregunta ese bot y ese bot está con la normativa, con los lugares y con los precios actualizados. Entonces, y sobre eso le va a dar la respuesta. Entonces, pero bueno, utiliza un poquito la tecnología en eso. Hay mucha gente que se va a hacer cola en el plan regulador para preguntar, digamos. O sea, todo está normado, entonces, pasa la norma. Bueno, y derivado de esto entra el sistema de seguridad ocupacional. Entonces, aquí hay una persona, o sea, en las petroleras, por ejemplo, hay una persona encargada solamente de seguridad ocupacional. Entonces, en las mineras es lo mismo, en este caso. Entonces, pero ese se llama HC, que es el Security Employee, se llama. Entonces, y es el encargado de seguridad ocupacional. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su trabajo de ese tipo? Entonces, se va a las empresas constructoras, o a las construcciones, perdón, dicho, de una empresa. Entonces, y lo que verifica es que la gente use casco, que la gente esté capacitada siempre, entonces, para el uso de EPP, para el planes de emergencia, de contingencia y de crisis. Entonces, siempre verifica ese tipo de cosas. Cuando usted entra, por ejemplo, a la planta, se llama Guillermo Eldervelo, se llama, entonces, que es la refinería de Palmasol. Entonces, así se llama esa planta. Entonces, cuando usted entra ahí a la planta, por ejemplo, usted entra a una salita y le ponen un video. Entonces, su video es una inducción de seguridad ocupacional. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Qué es lo que venden? ¿Cómo deben estar? ¿Qué tipo de PPE utilizan? Etcétera, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de riesgo? ¿Cuáles son sus planes de emergencia? ¿Cuáles son sus planes de contingencia? Entonces, y bueno, los trabajadores que entran ahí, entran primero ahí y después entran a la otra sala y en la otra sala lo evalúan. Entonces, te hacen una evaluación rapidita en una tablet, entonces, y en la tablet vos contestás algunas respuestas, entonces, y si le pelaste las respuestas, volvés de nuevo a ver los videos. Entonces, podés estar todo el día así y no te van a dejar entrar si no aprobás ese curso. Entonces, porque es una inducción que se hace todos los días. Entonces, a los trabajadores por lo menos lo hacen todos los días. ¿Ya? Entonces, y ellos se encargan un encargado de seguridad ocupacional. Entonces, ahí, por ejemplo, en esa planta había un HC, entonces, que solamente venía, por ejemplo, se acercaba a vos y con toda la fuerza de su cuerpo, entonces venía y te aplastaba el dedo del pie. Entonces, ¿por qué? Resulta que, por ejemplo, le decía pata, entonces sacó su nueva línea industrial. Entonces, y vos cuando ves los zapatos industriales, o sea, los zapatos de obra, entonces, en la lengüeta o al costado dice de qué material es la punta. Entonces dice steel o dice compuesto, o sea, dice compuesto, ¿no? Entonces, el tema de compuesto, ¿por qué? Digamos, ¿no? Hay personas que manejan electricidad, entonces eléctricos y demás no pueden tener, pues, zapatos con punta de fierro. Entonces, necesitan un material compuesto que tenga la misma dureza, pero que no sea fierro. Entonces, y el tipo se dedica solamente a eso. Entonces, que viene y ¡pah! Te da un pisotón. Entonces, su trabajo es ese. O sea, el tipo cuida su trabajo y obviamente lo disfruta. Entonces, ¿por qué, digamos? ¿No? Porque resulta que el Canva, entonces, cuando salió esa línea de bata, pues todo el mundo le llegó con esos zapatos. O sea, vos lo ves, son idénticos, parece un zapato de obra. Entonces, pero si vos te fijas en la lengüeta, dice cardboard. O sea, su cosito de cartón. Entonces, o sea, y vos lo mojás esa bebada y ya se está deshaciendo el zapato. Entonces, porque son de cartón. Entonces, y es nuestra línea bata. Línea industrial, dice, digamos. Entonces, claro que la línea bata tiene dos líneas, una que es industrial y la otra que es industrial chafa, digamos, que es esa de cartón. Entonces, pero claro, también depende del tipo de fierro. Entonces, hay veces que, por ejemplo, hay unos que se llaman soft Wolverine. Entonces, sacaron una línea de Wolverine que eran truchas, que eran chinas. Entonces, son unos zapatos hermosos. Ellos son. Entonces, yo por ejemplo, uso lo que se llama esto, ¿no? ¿Qué se llaman los zapatos del miércoles? Caterpillar, eso, pero. Entonces, yo por ejemplo utilizo eso porque son los más accesibles que tengo y tienen el tamaño de mi pata. Entonces, los otros son, de verdad, pues los tenés que tener a pedido porque aquí no hay Wolverine, en realidad solamente aquí en el tercer anillo frente al oncológico, ahí han traído unos que traen, ellos traen, por ejemplo. Entonces, hay inclusive para mujeres, todo rosadito, todo bonito, con felpas y demás huevadas. Entonces, si no les gustan las felpas, ni toda compañera, entonces, pero hay, digamos, entonces, hay para todo. Entonces, pero bueno, el chiste con eso que es, digamos, ¿no? El tipo, su trabajo, su oficio era hacer eso. Entonces, y a más de uno le lleva a quebrar el dedo del pie, digamos, ¿no? Entonces, y el tipo se pensaba que ese era su trabajo. Y efectivamente era su trabajo y estaba justificadísimo su trabajo. Entonces, y
Y dentro de la refinería, por ejemplo, hay varias normas de seguridad, digamos, ¿no? Entonces, que son interesantes analizarlas, digamos. Por ejemplo, si explota eso de acá, entonces usted debe ir caminando hacia la salida o el punto de encuentro más cercano, dice, digamos, caminando, no debe ir corriendo, digamos, porque si esa cosa explota, te vas a morir. Entonces, y se da cuenta en el perímetro, todo el perímetro está marcadito justamente, porque ese es el rango de explosión que puede tener. Entonces, no es porque está así pensado, digamos. Entonces, cuando pasó lo de Sencata, en La Paz, ¿no? Entonces, justificadísimo era eso. Entonces, si esa huevada explotaba, se iba a llevar un montón de gente. Entonces, a nosotros nos pasó en una petrolera. Entonces, cuando hubo la nacionalización, entonces tuvimos un indígena originario que se subió a una válvula de gas. Y desde la válvula de gas comenzó a descender dinamita y ¡pum! Botaba así, vamos Evo, diciendo, y movía su bandera el desgraciado. Y se reventaba y ¡pum! Reventaba. Entonces, y tiraba para abajo. Entonces, nosotros lo fuimos botando así, enciende, espera, revienta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¡pum! 7, 8, vuelve a encender, digamos. Ya. 8 segundos, entonces, en 8 segundos lo tomamos al maldito. Nos sacudimos a todos. Nos iban a demandar por todo lo que nos puede ocurrir, digamos, porque justamente estaba el gobierno del Paz en ese tiempo. Entonces, pero justificamos de que si no lo bajábamos y no lo tumbábamos al desgraciado, nos mataba. Pero, entonces, ¿por qué? Porque justamente se puso sobre una válvula. Si hubiera puesto en cualquier otro lado, que haya hecho todo el escándalo que hubiera hecho, pero sobre una válvula imposible. Entonces, revienta esa bebada y nos mata todo. Pero bueno, de eso se encarga este tema de seguridad ocupacional. ¿Ya? Este está en obra, fíjense que este también está en obra. ¿Ya? Entonces tenemos responsabilidad social. Entonces este sistema de acá funciona, por ejemplo, en las petroleras, en las mineras, de distinta manera. Entonces, te piden que vos des siempre un aporte a la comunidad. Entonces, ya sea que les des trabajo a los comunitarios, o sea, en las petroleras y en Bolivia, por ejemplo, cualquier empresa transnacional, entonces, bueno, en el tema local, entonces, a nosotros, por ejemplo, fuimos a hacer unos dormitorios ahí a Beto Suárez se llama, la laguna, pero el lugar, Beto Suárez es en provincia Sara. Entonces, el chiste de ese lugar es que nosotros, por ejemplo, cuando estábamos ahí, el 80% de los trabajadores tenían que ser el lugar. Entonces yo podía llevarle todo mi personal y no me servía para nada porque tenía que contratar a la gente del lugar porque no tenían trabajo. Entonces, así que tenías que enseñarles cómo trabajar, cómo hacer una cosa, todo de cero, ¿entiendes? O sea, como que el tipo era un peón, digamos, ¿no? Que estaba aprendiendo recién, digamos. Entonces, pero tenías que contratarlo. Entonces, el 80% eran peones. Entonces, después teníamos maestros que agregaban con esos peones, digamos. Entonces, pero iban aprendiendo, digamos, no había gente que ya sabía hacer su trabajo, entonces, y sobre eso te hacen hacer. Entonces, por ejemplo, en las transnacionales, que se llama esto, Transrede, y no me acuerdo que se llama la otra empresa brasileña igual. Entonces, el 80% tenía que ser boliviano. Entonces, pero si vos ibas a la empresa esa, entonces, ponerle pues que el 90% eran entre argentinos, brasileros, había, inclusive, digamos, ¿no? Habían árabes, habían algunos rusos, digamos, pero de cualquier otra nacionalidad menos boliviano. Entonces, y lo curioso en eso que era, entonces, vos cuando entrabas a hacer una obra, ellos ponían toda tu planilla, la ponían como parte de su equipo. Entonces, para suplir ese 80%. Entonces, así que ellos hacían obra y obra y obra y obra, y todo tu plantel lo tenías que poner ahí, digamos. Entonces, pero así suplían ese tema de las normas. Entonces, pero de eso se encarga este tipo de cosas. En una población a mí, por ejemplo, me tocó dar clase de dibujo. Entonces, como arquitecto, bueno, ya, denle clase de dibujo a los chicos. Entonces, y un montón de estudiantes, digamos, ¿no? Con clases de dibujo. Entonces, pero cositas así, digamos, o sea, eso es el tema de responsabilidad, de cuando vos vas y te están dando trabajo, vos le devolvás algo, digamos. Entonces, la mayoría de las partes, por ejemplo, lo que hacen es mejorarle una plaza, algunas cosas así, digamos, pero es parte de responsabilidad social, ¿ya? El sistema de control interno, estos de acá son los que hacen auditoría. Entonces, estos señores de acá, sencillamente son los que evalúan al finalizar cualquier periodo o proyecto. Entonces, cuánto se ha gastado, cuánto fue el rendimiento, entonces, si valió o no valió la pena cada uno de los proyectos, etc. Entonces, por lo general, lo que nosotros hacemos como diagnóstico, entonces, y volvemos a evaluarnos, entonces terminamos de hacer la idea, el diseño, la ejecución y la evaluación, ¿no? Entonces, después volvemos a la idea, entonces, de eso se encarga esta entidad, ¿ya? Entonces, el otro tema es el sistema de gestión ambiental, entonces, por normativa está dentro de lo que es construcción.
Entonces, está bajo una ley, la 1333, entonces la ley de medio ambiente. Entonces, si bien muchos de ustedes han visto la ley 1333 como ley, entonces, ¿por qué les decía? Lo curioso en esto que las personas que nos dan medio ambiente son abogados. Entonces, por eso es que ellos no saben nada acerca de licencias ambientales, ni PASA, plan de gobernamiento y seguimiento ambiental. Entonces, no saben mucho acerca de lo que es una materia de Leópold y demás, digamos, porque son abogados. Ellos te saben la ley, entonces, como ley. Entonces, y ellos dicen que ellos pueden dar esa materia porque es una ley. Entonces, no se entiende, digamos, el por qué, pero bueno, ellos lo llevan así. Entonces, vamos a terminar con esto primero. ¿Ya? Entonces, tenemos después el sistema de documentación o archivo. Entonces, aquí donde se codifica todo. Entonces, lo primero que notas en eso es que si bien vos pones plantas, cortes y fachadas, entonces comenzás a ponerle una codificación dependiendo del proyecto, del lugar y demás. Entonces, y todas esas codificaciones responden siempre a un sistema integrado de gestión. Entonces, tenemos pues el sistema de seguridad informática que va a verificar justamente que esto de acá no salga. Entonces, cuando uno, por ejemplo, hace plano, entonces, no te pagan por entregar, por ejemplo, los documentos en Revit. Entonces, te pagan por entregar documentos en digital. Los digitales que nosotros entregamos, por ejemplo, son PDF. Entonces, cuando tenemos trabajo con ingeniería, ellos no nos pasan su documento así, digamos, con su cálculo y demás. Entonces, ellos lo que nos pasan justamente son los ¿qué se llama? Nos pasan el documento que nos enlaza las columnas y las estructuras que van a tener, digamos. Entonces, para que nosotros veamos coincidencias y choques, digamos, entre lo que es el Revit. Entonces, pero bueno, para eso es el tema de seguridad informática. Entonces, no puede salir tu información afuera. Entonces, ahora, de eso tenemos estos tres. ¿Ya? Entonces, tener la calidad que está ligado a la ISO 9000 y su norma aplicable a 9001. Entonces, vamos a entender que eso no es. Entonces, la ISO 9000 es la norma de calidad. Y la 9001 es la que da todos los parámetros que debe seguir para tener calidad. ¿Ya? Entonces, voy a pasar con esto mismo. La ISO 14000, que es la del medio ambiente. Y la norma aplicable es la 14001. Y seguridad profesional, que bueno, va a ser la ISO 25000. Y en el caso de esto de acá, que es internacional, entonces están las OSHA 18000. Y su norma aplicable es la 18001. Entonces, ¿entiendes eso? ¿No? O sea, es un parágrafo más abajo, pero es la que va a desarrollar las normativas que son aplicables. ¿Ya? Entonces, ahora, pregunta de examen. Aparte de esto de acá, ¿ya? Entonces, lo que siempre voy a preguntar es esto. ¿Ya? Lo primero que tengo que relacionar es para qué está ligado cada cosa. Entonces, cuando yo hablo de seguridad ocupacional, fíjense, está ligado a empleados, trabajadores e instalaciones. ¿Ya? Cuando yo hablo de calidad, entonces, si una persona dice, no, estoy hablando de algo acerca del cliente, de algo acerca de las necesidades, de los servicios, de los productos que requiere un cliente, entonces, sí o sí estoy hablando de calidad. ¿Se entiende? Porque está orientado siempre hacia el cliente. ¿Ya? Entonces, cuando estoy hablando, fíjense, de medio ambiente, estoy hablando de sociedad, entorno ambiental, desarrollo sostenible o sustentable, si quieren ponerlo así. ¿Ya? Entonces, pero viene relacionado a él. Entonces, y esos tres hacen un sistema integrado de gestión en obra. ¿Ya? Entonces, fíjense, este de acá, empleados, trabajadores, instalaciones. Entonces, todo lo que vaya a afectar es seguridad ocupacional, ¿no? Entonces, y este de acá, todo lo que habla acerca del cliente, cada vez que yo le repita lo que me haga el cliente, seguramente estoy hablando de calidad. ¿Ya? ¿Entiendes eso, no? Entonces, bueno, y con eso terminamos hasta acá. ¿Ya?